En un programa de concursos, el presentador le preguntó a mi madre, ¿cuánto es 1 más 1? Mi madre no dudó. Es igual a 3. Todos se quedaron helados. Mi familia se había unido a este programa para recaudar dinero para mis astronómicas facturas médicas. Responde 10 preguntas correctamente y ganarían $5 millones. Después de luchar con 9 preguntas, el presentador se compadeció y lanzó una pregunta fácil. Este premio era mi salvavidas. Pero mi madre, doctora en matemáticas, respondió mal deliberadamente. Me incorporé de golpe en mi cama de hospital, con el pecho apretado por el dolor. El presentador se recuperó rápidamente, fingiendo una sonrisa. La doctora Arantxa Beltrán es doctora en matemáticas, tal vez en campos matemáticos inexplorados. 1 más 1 puede ser igual a 3. Sin embargo, la pregunta que acabo de hacer es muy sencilla. Solo necesita pensar como un niño de primer grado. Pero mi madre parpadeó y dijo firmemente, 1, 1, 3. La expresión del presentador se oscureció. Mi hermano levantó 2 dedos, agitándolos frenéticamente frente a la cara de mamá. Mamá, solo responde una pregunta más correctamente y podremos obtener el dinero del premio para la cirugía de Jimena. Este no es momento para bromas. Papá también estaba sudando a mares. Cariño, ¿escuchaste mal la pregunta o te equivocaste al hablar? Pero sin importar cuánto rogaran papá y mi hermano, mamá se mantuvo en su 1, 1, 3. El público estalló. ¿Está loca esta madre? Esto tiene que estar guionizado. ¿Qué madre querría que su propia hija muriera? Cada pregunta tenía un límite de tiempo de 10 minutos. A medida que la cuenta regresiva se acercaba a su fin, le rogué al médico que me ayudara a hacer una videollamada al programa. El equipo de producción se conectó de inmediato. Mi rostro pálido y débil apareció en la pantalla grande. La multitud jadeó con simpatía. Los ojos del presentador se enrojecieron de emoción. A los 16 años, me habían diagnosticado un tumor cardíaco maligno y estaba en estado crítico en todo momento. La única esperanza para mi supervivencia era este dinero del premio. El presentador estaba frenético. Solo quedan 3 minutos en la cuenta regresiva. Si responde incorrectamente, todos los esfuerzos de su familia por calificar para este programa se desperdiciarán. Toda mi familia se había quedado despierta durante 3 meses memorizando el banco de preguntas. Apenas habían logrado superar 9 preguntas, y ahora mamá estaba diciendo tonterías. En la 10ª, hablé con cuidado. Mamá, el premio es de $5 millones. Mi tratamiento solo cuesta 3 millones. No tomaré ni un centavo de lo que sobre. Y cuando me recupere, trabajaré duro y te daré cada cheque de mi sueldo para mostrar mi gratitud. La multitud murmuró con simpatía. Los ojos de mamá también se llenaron de lágrimas. Con 10 segundos restantes en la cuenta regresiva, mamá levantó la mano para indicar que quería cambiar su respuesta. Finalmente respiré aliviada. Tal vez mamá solo había estado bromeando con todos. Lo siento, me equivoqué. Antes, 1 más 1 debería ser igual a... Contuve el aliento. Mamá recorrió la habitación con la mirada y de repente sonrió. 1, 1, 1. La cuenta regresiva terminó. Los $5 millones en la pantalla desaparecieron instantáneamente. Entonces mamá dijo, lo siento, fui descuidada y lo dije mal. 1 más 1 debería ser igual a 2. Pero la cuenta regresiva había terminado. Los fondos para mi cirugía se habían ido. Un dolor agudo atravesó mi pecho. Casi me desmayo por la agonía. Mi hermano perdió el control, gritando, «¡Mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Jimena va a morir!». Mamá simplemente señaló la pantalla con calma. «Mira, ¿no está sufriendo Jimena? Sabes que está sufriendo y respondiste mal a propósito». Los ojos de mi hermano estaban inyectados en sangre. Sabías perfectamente que si respondías correctamente, ella podría vivir. Todo esto es culpa tuya. Mamá de repente levantó la voz. ¿Mi culpa? No lo hice a propósito. Por supuesto que lo sé. 1, 1, 2. Pero solo fui descuidada. Descuidada. Mis ojos se abrieron con asombro. ¿Cómo podría alguien responder mal 1 más 1 por descuido? Mamá sabía perfectamente que sin el dinero del premio para la cirugía, yo moriría de inmediato. ¿Por qué lo haría? En medio de la confusión y la ira de todos, mamá levantó una ceja y se giró para mirar a mi hermano. Iago, ¿recuerdas en tu examen de ingreso a la escuela secundaria?
Perdiste 5 puntos completos porque escribiste 1, 1, 3. Debido a esos 5 puntos, no pudiste entrar en la mejor escuela secundaria. Cuando te critiqué entonces, tuviste el descaro de responderme, diciendo que solo fuiste descuidado y que tendrías más cuidado la próxima vez. Hoy te estoy mostrando exactamente qué tipo de consecuencias puede causar un momento de descuido. Mamá señaló la pantalla grande. Mira bien y recuerda cómo se ve Jimena ahora mismo, cubierta de sudor por el dolor. Esta es la consecuencia del descuido. Hoy estoy usando el sufrimiento de tu hermana para darte una lección. Todos explotaron. Me quedé mirando con incredulidad. Mi hermano ya estaba en tercer año de la universidad. Mamá todavía guardaba rencor por su examen de ingreso a la escuela secundaria. Papá estaba furioso. ¿Te das cuenta de que Jimena está a punto de morir? Si querías darle una lección a Iago, ¿no podrías haber elegido otro momento? Mamá murmuró con impaciencia. Los médicos siempre exageran. Jimena es tan joven que definitivamente puede aguantar más que otras personas. Los hábitos descuidados de Iago deberían haberse corregido hace mucho tiempo. Los métodos suaves no funcionan. Así que le estoy dando una lección que recordará en sus huesos. Apenas podía respirar. La enfermera me apretó las manos con fuerza, sus ojos llenos de piedad. Papá rugió que lucharía contra mamá hasta la muerte. Mamá levantó la mano para detenerlo. ¿Cuál es la prisa? ¿No tiene el programa una ronda de bonificación más? Si respondemos correctamente a la siguiente pregunta, no obtendremos 5 millones, pero aún podemos obtener 3 millones. Eso es suficiente para la cirugía de Jimena. Con la intervención del presentador, papá e Iago finalmente se calmaron. Mamá miró hacia la pantalla grande, con la mirada tierna. Jimena, aguanta un poco más. Mamá solo quería aprovechar esta oportunidad para darle una lección a tu hermano. Prometo que responderé correctamente a la siguiente pregunta. Me mordí el labio con fuerza, conteniendo las lágrimas. Mamá, sé que me amas, pero para la siguiente pregunta, ¿pueden responder papá o Iago en su lugar? La expresión de mamá se congeló. Papá y mi hermano temían que mamá hiciera otra maniobra y apoyaron fuertemente mi sugerencia. Pero desafortunadamente, durante las rondas anteriores, ya habían agotado sus oportunidades de responder. Así que mamá tuvo que subir de nuevo. Esta última pregunta determinaba si yo vivía o moría. El estudio se quedó en silencio. El presentador sudaba mientras buscaba frenéticamente en el banco de preguntas, seleccionando finalmente la pregunta más simple posible. Doctora Arantxa Beltrán, ¿cuándo es su cumpleaños? Me relajé, mirando al presentador con gratitud. Mamá presionó el botón de respuesta sin dudarlo. Pero dijo: Presentador, me gustaría usar mi llamada de salvamento. Un amigo. La sala estalló. ¿Cómo podría alguien no recordar su propio cumpleaños? Una ola de pánico me golpeó. Desde que me enfermé, a mamá le habían salido más y más canas. Había oído que las personas de mediana edad bajo estrés mental prolongado podían desarrollar demencia fácilmente. ¿Había empeorado ya tanto la condición de mamá? Las lágrimas nublaron mi visión. Mis manos temblaban. Mamá eligió a papá como su salvavidas. Papá parecía impotente. Tu cumpleaños es el 8 de enero. Mamá asintió y presionó el botón de respuesta nuevamente, pero fue detenida repentinamente por mi ansioso hermano. Mamá, ¿escuchaste con claridad? ¿Qué fecha es exactamente? Repítela. Ante la insistencia de mi hermano, mamá repitió 8 de enero 3 veces antes de que se le permitiera presionar el botón de respuesta. Pero mamá seguía sin hablar. Al ver el nerviosismo de mamá, soporté el dolor agudo en mi corazón e intenté consolarla. No tengas miedo, mamá. Solo responde esta pregunta y todo terminará. Mamá me sonrió, pero su respuesta me sumergió en una desesperación gélida. Mi cumpleaños es el 9 de enero. El aire se congeló instantáneamente. El presentador inmediatamente intentó suavizar las cosas. Su esposo dijo que su cumpleaños es el 8 de enero. La doctora Beltrán debe haberse equivocado al hablar. Por favor, responda de nuevo. Pero la mirada de mamá era resuelta. No me equivoqué al hablar. Lo dije mal a propósito. El público explotó. Mi corazón me dolía tanto que no podía enderezarme. La enfermera intentó terminar la videollamada, pero la detuve. Mamá, ¿por qué respondiste mal a propósito otra vez?
Mi voz temblaba de dolor. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, pero su tono era de agravio. Todo es culpa de tu padre. No solo papá. Todos estaban atónitos. Papá le había dicho la respuesta correcta. ¿Qué había hecho mal? Bajo el interrogatorio del presentador, mamá se secó las lágrimas y reveló la verdad. Hace unas semanas fue nuestro 20 aniversario de bodas y mi cumpleaños. Pero Braulio se equivocó de fecha. Dijiste que mi cumpleaños era el 9 de enero, así que ahora lo estoy haciendo realidad. Las venas de papá se hincharon de ira. Accidentalmente me equivoqué en la fecha de tu cumpleaños. Pero esos pocos días estuve trabajando turnos dobles consecutivos para ganar los gastos médicos de Jimena. Estaba completamente agotado y confundido. Así que me equivoqué de fecha. Me disculpé después y trabajé 3 semanas más de turnos de entrega nocturnos para comprarte un brazalete de oro para compensarlo. ¿No es suficiente? Mamá no dijo nada, solo bajó la cabeza y se secó las lágrimas. El cronómetro seguía corriendo. El dolor ardiente en mi pecho se había vuelto insoportable. El sudor frío empapaba las sábanas. Papá seguía rogándole a mamá que diera la respuesta correcta para que pudieran obtener el dinero y llevarme rápidamente a cirugía. Pero mamá permaneció impasible. Estaba completamente desconsolada. Así que mi vida era solo una herramienta para que mamá diera lecciones a mi familia. 3 minutos quedaban en la cuenta regresiva. Usando todas mis fuerzas, terminé personalmente la transmisión en vivo. Los médicos y enfermeras en la sala tenían los ojos rojos. Mi voz era apenas un susurro, pero totalmente decidida. Doctor, quiero firmar un acuerdo de donación de órganos. Además, después de que muera, quiero que mi madre sea testigo de todo el proceso de extracción de órganos. Mamá, ¿no te encanta dar lecciones a la gente? Entonces hoy yo también te daré una. En el segundo en que terminé de firmar, un dolor insoportable envolvió todo mi cuerpo. Todo se volvió negro. En el último segundo antes de perder el conocimiento, escuché a mamá rugir en el programa. ¿Por qué están todos entrando en pánico? La enfermedad de Jimena no es nueva. ¿Cómo podría morir así de repente? Papá fue obligado a arrodillarse ante mamá frente a una audiencia nacional, rogando perdón y prometiendo no olvidar nunca otra fecha importante. Mamá finalmente dio la respuesta correcta en el último segundo antes de que terminara la cuenta regresiva. Pero ya era demasiado tarde. En la sala de emergencias, los médicos presionaban frenéticamente mi pecho, pero mi latido se volvía cada vez más débil. El médico tratante gritó: «Necesitamos operar ahora». Pero el dinero del premio aún no había llegado. Mi cuenta solo tenía unos pocos cientos de dólares. La política del hospital solo permitía la atención de emergencia estándar. Mientras la conciencia se desvanecía, me pareció ver a mamá. «Mamá, sabías que podía morir en cualquier segundo. ¿Por qué seguiste respondiendo mal deliberadamente y perdiendo el tiempo? Mamá, ¿no me amas?» La RCP del médico se volvió más forzada. Casi podía oír mis costillas romperse. «Mamá, realmente no puedo aguantar mucho más. Si tan solo pudieras venir a verme una última vez, yo no te culparía». Pero esperé. Y esperé. Inyección tras inyección de epinefrina fue inyectada en mis venas, pero mi respiración seguía debilitándose gradualmente. El monitor pitó: «Política del hospital. Sin dinero, no hay cirugía». El médico llamó al equipo de producción furioso. ¿No respondieron correctamente? ¿Por qué no ha llegado el dinero del premio? Pero el equipo de producción también estaba impotente. Queríamos transferir el dinero directamente a la cuenta del hospital, pero su madre insistió en efectivo. Probablemente estén corriendo al hospital con el efectivo ahora. El aliento que apenas había estado reteniendo finalmente se agotó. Mi monitor cardíaco se quedó en una línea plana. Luego escuché a mi familia discutiendo. Jimena pende de un hilo. ¿Por qué insististe en efectivo? Mamá dijo con aire de suficiencia: «Hace 3 años te estafaron con $200 en línea. Los pagos en línea son muy peligrosos y todavía no has aprendido. El efectivo es lo más seguro. Hoy te estoy dando una buena lección». Papá estaba frenético, corriendo hacia adelante. Bien, el efectivo es seguro. ¿Pero qué hay de Jimena? Cada segundo que espera la pone en más peligro. Mamá dijo de mala gana: «Deja de hablar. Si Jimena está en peligro, es porque tú la maldijiste. Ella estaba bien esta mañana. ¿Cómo pudo pasar algo esta tarde?» En la sala de emergencias, el médico me ponía una sábana blanca sobre la cara.
Ajena a todo, mamá abrió de par en par la puerta de mi habitación de hospital. Ximena, mamá trajo el dinero. El silencio en la habitación del hospital era más pesado que la maleta de efectivo que Arantxa Beltrán acababa de golpear contra la mesa de noche. Ximena, mamá trajo el dinero. La voz de Arantxa era brillante, artificial, perforando la atmósfera sombría como un cuchillo dentado. Mira. 3 millones en efectivo. Se lo dije al gerente del banco. Necesitaba aprender. La eficiencia le hizo contarlo 2 veces. Por eso llegué tarde. Una buena lección para él. Ella palmeó la maleta. Luego miró hacia la cama. La sábana blanca estaba subida. El contorno de un cuerpo humano era visible debajo, pero no había subida ni bajada del pecho. La sonrisa de Arantxa vaciló por una fracción de segundo. Luego se endureció de nuevo. Soltó un bufido. «Oh, basta. Tú y tu padre e Iago. ¿Es esta la nueva táctica?» Tratando de asustarme por el programa de juegos. «Levántate, Ximena. El dinero está aquí. Puedes tener tu cirugía». Ella extendió la mano para bajar la sábana. «No la toques». La voz no sonaba como la de mi padre. Sonaba como algo antiguo y roto. Papá estaba parado en la esquina, con la espalda presionada contra la pared, como si estuviera tratando de fusionarse con ella, de desaparecer de esta realidad. «Braulio, no empieces». Arantxa espetó, su mano suspendida sobre la sábana. «No tenemos tiempo para melodramas», dijo el médico. «El médico declaró la hora de la muerte a las 4:02 de la tarde», dijo el médico tratante. Dio un paso adelante, bloqueando el camino de Arantxa. Era un hombre alto, generalmente sereno, pero sus manos estaban apretadas en puños a los costados. «Usted llegó a las 4:14 de la tarde». Arantxa parpadeó. Miró su reloj. Eso son solo 12 minutos. 12 minutos no importan. La biología no es tan precisa. Solo enciendan la máquina de nuevo. Usen el desfibrilador. Tengo el dinero. Pagaré el doble». Abrió frenéticamente la maleta. Paquetes de billetes de $100 se derramaron sobre el suelo estéril. «Compren el mejor equipo. Despiértenla». «Señora Beltrán», dijo el médico con voz gélida. «Ella no es una máquina. Su corazón no se detuvo por un error técnico. Se detuvo porque se le acabó el tiempo. El tiempo que usted desperdició discutiendo sobre una fecha de calendario». Arantxa se congeló. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose finalmente en Iago. Mi hermano estaba sentado en la silla junto a la cama, sosteniendo mi mano fría debajo de la sábana. No estaba llorando. Estaba mirando a Arantxa con una mirada de odio puro y absoluto. «Está muerta, mamá», susurró Iago. «Ximena está muerta». «No». Arantxa sacudió la cabeza, con un tic nervioso desarrollándose en su mejilla. «Eso es imposible». Calculé las probabilidades. «Tenía al menos 48 horas», dijo el médico. «Crítico, no inmediato». Los médicos siempre exageran para inflar los costos. Es una táctica de negociación. Se lanzó hacia la cama, arrancando la sábana. Mi rostro estaba pálido, los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta. Ya no había dolor, solo una quietud aterradora. Arantxa se quedó mirando. Le tocó la mejilla. Ya se estaba enfriando. «¿Ximena?», preguntó ella, luego más fuerte. «Ximena, detén esto ahora mismo». Admito que fui un poco terca con lo del cumpleaños. Está bien, lección aprendida. Ahora despierta. Agarró mis hombros y comenzó a sacudir mi cadáver. «Quítale las manos de encima», rugió Iago. Se lanzó desde la silla, tacleando a nuestra madre. Chocaron contra la pila de dinero, enviando billetes volando como confeti. «¡La mataste!», Iago gritó, inmovilizando a Arantxa en el suelo. «La mataste para darme una lección sobre matemáticas de secundaria. La mataste para darle a papá una lección sobre un calendario. ¡Eres una asesina!». Seguridad irrumpió. Apartaron a Iago. Arantxa se sentó en medio de los millones esparcidos, con el cabello despeinado, mirando no a su hija muerta, sino al dinero en el suelo. «Yo no», murmuró, con la voz temblando por primera vez. «No calculé para esto». La funeraria se negó a recibirnos. La historia se había vuelto viral. A los pocos minutos de terminar la transmisión en vivo, el hashtag #PapAsesinaMatemática era tendencia mundial. La gente se reunía fuera del hospital con carteles.
Pero antes de que mi cuerpo pudiera ser trasladado, había un último asunto pendiente. El médico regresó a la habitación con una carpeta. Miró a Arantxa, que estaba sentada en una silla, catatónica, mientras papá guardaba el dinero de nuevo en la maleta con movimientos entumecidos y robóticos. «Señora Beltrán», dijo el médico. Ximena firmó un acuerdo de donación de órganos inmediatamente antes de fallecer. Arantxa levantó la vista, un destello de esperanza en sus ojos. ¿Donación de órganos? ¿Ves? Ella sigue siendo útil. Está ayudando a la gente. Esa es mi niña buena. Hay una condición, le interrumpió el médico. Ella invocó una cláusula rara, una solicitud específica para presenciar la obtención de los órganos. ¿Presenciar?, preguntó papá con la voz ronca. Ximena solicitó que su madre, la doctora Arantxa Beltrán, estuviera presente en la sala de operaciones durante la cirugía de extracción. Debe observar la remoción del corazón, el hígado y los riñones. Si se niega, la donación se anula. Arantxa retrocedió. Absolutamente no. Eso es bárbaro. No me gusta la sangre. Soy matemática, no carnicera. Entonces los órganos se desperdician, mintió el médico con naturalidad. Y las 4 personas que esperan por ellos morirán. Y la prensa que está acampada afuera sabrá que no solo mataste a tu hija, sino que le negaste su último deseo de salvar a otros. La vanidad de Arantxa era su talón de Aquiles. Se enderezó la blusa, miró la cámara parpadeando en su mente. El tribunal de la opinión pública. Bien, dijo ella resoplando. Si es lo que ella quería, lo veré. Es solo anatomía. La biología es solo geometría compleja. La prepararon para el quirófano. No la dejaron estar en la galería de observación. La pusieron justo al lado de la mesa. Yo no estaba allí. Obviamente me había ido. Pero puedo imaginar la escena. Era la lección que yo había diseñado para ella. Las luces brillantes, el olor a carne cauterizada, el sonido del separador de costillas crujiendo, un ruido de molienda mecánica que ninguna cantidad de cálculo podría explicar. Arantxa se quedó allí. Intentó apartar la mirada, pero la enfermera, la que me había sostenido la mano mientras moría, susurró: «Mira, querías dar lecciones sobre las consecuencias. Mira la consecuencia». Arantxa vio el corazón, mi corazón. Estaba agrandado, oscuro y quieto. El cirujano cortó los vasos. ¡Zas! «Esa es la aorta», dijo el cirujano secamente. «La línea de suministro principal. Tú cortaste la línea de suministro de dinero. Nosotros cortamos la línea de suministro de sangre». Arantxa tuvo arcadas. Sus rodillas flaquearon. «Levántate», siseó la enfermera, agarrándola del codo. «Míralo. Es solo 1 más 1, ¿verdad? Un corazón menos un corazón es igual a 0. Cuando levantaron el órgano de mi pecho, dejando una caverna abierta y sangrienta, Arantxa finalmente se quebró. No gritó. Dejó escapar un gemido bajo, animal. Intentó retroceder, resbalando en el suelo resbaladizo, cayendo de rodillas en un charco de antiséptico y fluidos. «Lo entiendo», sollozó hecha un ovillo. «Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo». Pero la cirugía no había terminado. Tomó 4 horas. No se le permitió irse ni un solo segundo. El impacto fue nuclear. Arantxa no fue acusada de asesinato. La ley es complicada respecto a retrasar la ayuda, pero fue acusada de poner en peligro a una menor y de negligencia. La universidad donde tenía su plaza fija la despidió en 24 horas. El decano envió una carta pública declarando que la comprensión de la lógica de la doctora Beltrán era fundamentalmente incompatible con la ética humana. Papá se divorció de ella. No fue una batalla desordenada. Simplemente empacó sus maletas, tomó el dinero restante, que irónicamente el programa de juegos les dejó conservar como condolencia, aunque se sentía como dinero manchado de sangre, y se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Donó la mitad a la sala de oncología y usó el resto para pagar la matrícula y la terapia de Iago. Iago se cambió el nombre. Abandonó su 3er año. Se tomó un año sabático para recorrer los picos de Europa. Algo que siempre había querido hacer, pero que Arantxa le prohibió porque caminar es un uso ineficiente de la energía cinética. Arantxa se quedó sola en la casa grande. El silencio debería haber sido su paraíso. Nadie que interrumpiera sus cálculos. Nadie que se equivocara en las fechas. Nadie que respondiera preguntas incorrectamente. Pero la casa estaba encantada por los números. Empezó a verlos por todas partes.
el reloj digital del microondas, el calendario en la pared, el número de escalones de la escalera. 9 de enero. Se obsesionó con corregir el pasado. Llenó cuadernos con ecuaciones, tratando de demostrar que su lógica en el programa de juegos había sido sólida. Variable A, pánico. Variable B, resultado de la lección. C, mejora. ¿Por qué era igual a muerte? ¿Dónde estaba el error en la fórmula? Dejó de pagar las facturas en línea porque le estaba dando a la compañía eléctrica una lección sobre la paciencia. Cortaron la luz. Se negó a comprar víveres porque los precios eran estadísticamente improbables. Empezó a morir de hambre. 6 meses después de mi muerte, papá fue a la casa para firmar los documentos finales de la venta de la propiedad. Encontró las ventanas cubiertas con periódicos. Las paredes estaban garabateadas con carbón. 1 más 1 es igual a 2. 1, 1, 2, 1, 1 es igual a 2. Escrito miles de veces. Arantxa estaba sentada en medio del suelo de la sala. Estaba delgada, con el pelo gris y enredado. Sostenía una calculadora presionando números furiosamente. «Arantxa», dijo papá suavemente. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban salvajes, desenfocados. «Braulio, encontré la variable». Se levantó apresuradamente, empujando la calculadora en su cara. Fue la dilatación del tiempo. Si el presentador hubiera hablado un 15% más rápido, y si los semáforos hubieran estado sincronizados, yo habría tenido 180 segundos extra. En ese lapso, el resultado cambia. Papá la miró con piedad. No con amor, ni siquiera con ira ya. Solo la piedad que se siente por un perro rabioso. «La casa está vendida, Arantxa. Tienes que irte». «¿Irse?» Ella se rió. «No puedo irme. Tengo que resolver esto». Si lo resuelvo, ella vuelve. Así funcionan las matemáticas. Son reversibles. Si la ecuación se equilibra, el resultado se reinicia. Ella no va a volver, dijo papá, colocando los papeles del divorcio sobre la mesa. 1 más 1, 2, Arantxa, tú más tu ego, 0. No tienes nada. Salió caminando. Ella le gritó desde atrás, recitando la fórmula cuadrática como una maldición. Pasaron 3 años. Iago se graduó. Se convirtió en trabajador social. Trabajaba con hijos de padres narcisistas. Era bueno en eso. Conocía las señales. Papá se volvió a casar con una mujer amable que trabajaba en una panadería. Ella no sabía cálculo, pero sabía cómo hornear pan caliente. Y sabía el cumpleaños de su esposo. Visitaban mi tumba todos los domingos. Arantxa Beltrán se convirtió en una historia de fantasmas en el vecindario. Vivía en un estudio destartalado en las afueras de la ciudad, viviendo de una pensión exigua. Se le conocía como la señora de la calculadora. Se paraba en las paradas de autobús, gritando a los conductores que sus horarios eran matemáticamente ineficientes. Iba al supermercado y le gritaba al cajero si el cambio estaba mal por 1 centavo. Pero el verdadero horror eran sus noches. Tenía una pesadilla recurrente. Estaba en el escenario del programa de juegos. Las luces eran cegadoras. Yo estaba en la cama del hospital. En la pantalla el presentador preguntaba, ¿cuánto es 1 más 1? En el sueño, Arantxa gritaba, ¡2! ¡Es 2! ¡Es 2! Pero no salía ningún sonido. O peor, su boca se movía contra su voluntad, diciendo 3, 4, 1 millón. Y me veía morir una y otra vez, cada noche. Una tarde de invierno, una tubería estalló en su edificio de apartamentos. El agua estaba subiendo. El propietario golpeaba las puertas, diciendo a todos que evacuaran. Arantxa estaba en su habitación. Escuchó los golpes. «¡Abra! ¡Emergencia!», gritaba el propietario. Arantxa dijo distraída. Estaba temblando. El agua se filtraba por debajo de la puerta. «¿Por qué debería abrir?», murmuró para sí misma. «Es grosero, no dijo por favor». Necesita aprender una lección sobre la cortesía. El agua subió. Estaba helada. Si abro la puerta ahora, refuerzo su mal comportamiento, razonó ella, con el aliento visible en el aire. Esperaré 5 minutos. La lección será interiorizada. Miró el reloj. Tic, tic, tic. Sintió el pecho apretado. Su brazo izquierdo se entumeció. Reconoció los síntomas. Había leído las revistas médicas. Infarto de miocardio, un ataque al corazón. Alcanzó el teléfono. Sus dedos temblaban. Marcó el 911. «Emergencia»,
dijo la operadora. ¿Cuál es su ubicación? Arantxa abrió la boca para dar la dirección, pero una voz en su cabeza. Mi voz, tal vez, o solo el eco de su propia crueldad. Susurró. ¿Estás segura? Recordó haberle dicho a Iago que los médicos exageran. Recordó haberle dicho a papá que la urgencia es un signo de debilidad. Señora, preguntó la operadora, ¿está ahí? Arantxa jadeó por aire. El dolor irradiaba a través de su mandíbula. Tartamudeó Arantxa. Necesito verificar. Señora, ¿tiene una emergencia? ¿Es esto eficiente? Jadeó Arantxa. Si llamo y es solo indigestión, desperdicio dinero de los impuestos. Debería esperar 10 minutos para estar segura. Señora, si tiene dolor en el pecho, necesitamos enviar a alguien ahora. Arantxa dejó caer el teléfono. Se desplomó sobre el suelo mojado. El agua fría empapó su ropa. 1 más 1, susurró. Miró al techo. La mancha de agua parecía un 0. Había pasado su vida tratando de enseñar al mundo una lección. Al final, se enseñó a sí misma la más dura de todas. Esperó. Esperó para estar segura. Esperó a que la lección calara hondo. Y para cuando decidió que estaba lista para ser salvada, la cuenta regresiva ya había terminado. La suma de las partes. La encontraron 2 días después. Iago fue a identificar el cuerpo. Se quedó detrás del cristal. No parecía triste. Parecía aliviado. Firmó el papeleo. El forense le entregó una bolsa de plástico con sus efectos personales. Contenía un reloj de pulsera barato, un cuaderno mojado y una sola fotografía arrugada. Era una foto mía, tomada cuando tenía 7 años. Sostenía un examen de matemáticas. Había sacado un 100%. Arantxa estaba de pie detrás de mí, con la mano en mi hombro, sonriendo. En el reverso de la foto, en tinta temblorosa, manchada por el agua, había escrito: «Lo hizo bien». Iago salió de la morgue a la luz del sol. Tiró el cuaderno al bote de basura más cercano. Se quedó con la foto. Se encontró con papá en el parque. Se sentaron en un banco cerca del patio de juegos. ¿Ya terminó?, preguntó papá. «Ya terminó», dijo Iago. Vieron a una madre joven ayudando a su hijo pequeño a subir por el tobogán. El niño resbaló y se golpeó la rodilla. Empezó a llorar. La madre no lo regañó. No le dijo que mirara a los otros niños para aprender una lección. No le dio una conferencia sobre la física de la fricción y la gravedad. Simplemente lo levantó. Besó su rodilla y lo abrazó. «Está bien», dijo la madre suavemente. «Te tengo». Iago respiró profundamente. El aire olía a lluvia y pino. «Papá, dime, hijo, ¿cuánto es 1 más 1? Papá sonrió, una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. «Lo que quieras que sea, chico. Mientras estemos juntos». La pesadilla había terminado. La ecuación finalmente estaba equilibrada.